Ya desde el comienzo de su carrera había perdido rápidamente su ingenua visión de la justicia y había pasado a entender que las leyes no habían sido creadas para resolver problemas, sino para prolongar infinitamente y relletes a las diferencias. Es una pena que aleja Jehová Dios, no importa el nombre que le diera, no hubiera vivido en el mundo actual, porque si ahí fuese, todos nosotros estaríamos aún en el paraíso, mientras que él estaría respondiendo a recursos, apelaciones, rotagorias, extores, interdictos y procedimientos y tendría que explicar en exhaustos interdictos preliminares procedimientos y tendría que explicar en inmurenable audiciones su adhesión expulsa a Adán y Eva el paraíso apenas por transgredir una ley abierta sin ningún fundamento jurídico, no comer el fruto del árbol del bien y del mal. Si él no quería que eso sucediera, ¿por qué ha dispuesto que el árbol se alzara en medio del jardín y no fuera de los muros del paraíso? Si la designara defensora de la pareja, Mary seguramente acusaría a Dios de omisión administrativa, porque además de emplear el árbol de un lugar incorrecto, no lo rodeó de advertencias ni barreras debajo de adoptar los mínimos requisitos de seguridad y exponiendo a todos los que pensaban por ahí al peligro. Mary también podría acusarlo de introducción del delito, puesto que atrajo la atención de Adán y Eva hacia el lugar exacto donde se encontraba. Si no hubiese dicho nada, generaciones y generaciones pasaran por esa tierra sin que nadie se interesara por el fruto prohibido, ya que debería estar en un bosque lleno de árboles semejantes y por lo tanto sin ostentar ningún valor específico. Pero Dios no había actuado así. Por el contrario, escribió la ley y encontró la manera de convencer a alguien para que la transgrediera, tan solo para poder inventar el castigo. Sabía que Adán y Eva acabarían aburridos de tan perfección, y tarde o temprano podría probar su paciencia, y se quedó allí esperando porque tal vez también él, Dios Todopoderoso, se hallaba aburrido de que toda la creación descubriera a la perfección. Si Eva no hubiese comido la manzana, a lo que hubiera sucedido el interesante en estos miles millones de años, nada cuando la ley de la violada, Dios, el juez todopoderoso, aún simuló y persuasión como si conocieran todos los escondrijos posibles que hubiese en aquel jardín, con los ángeles mirando y advirtiéndose con la broma. La vida para ellos también debí de ser muy tediosa desde que luces desde era del cielo empezó el hermoso escena para un filme de suspense. Los pasos de Dios, las miradas ausadas de la pareja intercambiada entre sí, los pies que subientemente se detenían junto al escondrijo. ¿Dónde estás? Había preguntado Dios. Oí nuestro paso al jardín. Tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo, había respondido Adán, sin saber que a partir de esa afirmación se convertiría en reo. Confesó de un crimen. Listo, mediante un simple truco aparento no saber dónde estaba Adán ni el motivo de su fuga. Dios había conseguido lo que deseaba. Aún así, para no dejar ninguna duda del público angelical que asistía atentamente el episodio, él había decidido ir más lejos. ¿Cómo sabes que está desnudo?, había interrogado Dios, sabiendo que esta pregunta solo tenía una respuesta posible porque comió del árbol de que me permite entenderlo. Como aquella pregunta, Dios demostró a sus ángeles que era justo y que estaba coneando a la pareja en base
a todas las pruebas existentes. A partir de ahí ya no importaba saber si la culpa era de la mujer y las súplicas era de perdón, si eran inútiles. Dios necesitaba un ejemplo para que ningún otro ser terrestre o celeste tuviese nunca más el atrevimiento de ir contra sus decisiones. Y así expulsó la pareja. Sus hijos terminaron pagando también por el delito, como sucede en la actualidad con los hijos de los criminales, y el sistema judicial había sido inventado. Ley transgresión de la ley, lógica o absurda. No tenía importancia, juicio, donde él más experimentando vencí el ingenuo, y castigo, como toda la humanidad, había sido condenada sin derecho a recurrir la sentencia. Los seres humanos decidieron crear mecanismos de defensa para la eventualidad de que Dios decidiera mostrar de nuevo su poder arbitrario. Pensó el transcurso de los milenios de estudio, los hombres inventaron tantos recursos que terminaron exagerando del número, y ahora la justicia era una maraña de cláusulas, jurisprudencias y textos contradictorios que nadie conseguía entender calmamente. Tanto es así que cuando Dios decidió cambiar de vida y mandar a su Hijo para salvar al mundo, ¿qué sucedió? Cayó en las redes de la justicia que él había creado. La maraña de leyes terminó generando tantas confusiones que el Hijo acabó crucificado. No fue un proceso sencillo. Jesús pasó de Anás y Caifás, de los sacerdotes, a Pilatos, quien adujo que no existían leyes suficientes según el código romano. De Pilatos a Herodes, que una vez a su vez alejó que al código judío no contemplaba la condena de la muerte. A Herodes otra vez Pilatos, que aún inventó una apelación ofreciendo un acuerdo jurídico al pueblo, azotó y acusó y mostró sus heridas, pero no sirvió de nada, como hacen los modernos y promotores. Pilatos resolvió promoverse a costa del condenado. Ofreció entonces a cambiar a Jesús por Bárbaras, sabiendo que la justicia a estas alturas ya había convertido en un gran espectáculo donde ese precio al final apoteósico con la muerte del reo. Finalmente Pilatos usó un artículo de facultad al juez y no a quien estaba siendo juzgado, el beneficio de la duda. Se levantó las manos y lo quiere decir ni sí ni no. Era un artículo más para prevencer el sistema jurídico romano, sin dañar las buenas relaciones con los magistrados locales. Permitía además en el peso de las decisiones. Fue transferido al pueblo en el caso de que aquella sentencia acabara creando problemas tales como la venida de algún inspector de la capital del imperio para verificar personalmente lo que sucedía. Justicia, derecho, aunque fuese dispensable para ayudar a los inocentes, no siempre funcionaba de manera que agradase a todos. Mary se alegró de estar lejos de todo este ambiente. Así cuando esta noche con aquel piano tocando no estuviese tan segura de que Villette fuera el lugar más indicado para ella. Si alguna vez dedico salir de aquí, nunca más me implicaré en el mundo de la justicia. No pienso convivir con los locos que juzgan normales e importantes, pero cuya única función en la vida de dificultar de los otros. Prefiero ser modestia, porvadora o vendedora de fruta frente al teatro municipal. Ya cumplí mi parte de locura inútil. En Villette estaba permitido fumar, pero estaba prohibido tirar el cigarro en la hierba. Como placer hizo lo que estaba prohibido, porque la gran ventaja de estar ahí
No era con respeto a los reglamentos y a pesar de ello estar a resguardo de las consecuencias. Se acercó a la puerta de la entrada. El vigilante, siempre había un vigilante ahí al fin y al cabo. Esta era la leyenda. La saludó con la cabeza y abrió la puerta. No voy a salir, dijo ella. Bonito piano, respondió el vigilante. Lo oigo casi todas las noches. Pues se acabará pronto, contestó Mary, mientras se alejaba velozmente para evitar dar explicaciones. Se acordó que no había leído en los ojos de la chica cuando entró en el refectorio. Miedo, miedo. Verónica podía sentir inseguridad y timidez, vergüenza, falta de libertad. Pero ¿por qué miedo? Este sentimiento solo es justicia ante una amenaza concreta, como animales feroces, personas armadas, terremotos, jamás por un grupo reunido en un factorio. Pero el ser humano es así. Se consoló sustituyentemente gran parte de sus emociones por el miedo. Y María sabía muy bien de lo que estaba hablando, porque esta había sido el motivo que la llegó el billete, el síndrome del pánico. Mary mantenía en su cuarto una verdadera colección de artículos sobre la enfermedad. Hoy ya se hablaba abiertamente del tema y reciente ha visto un programa de la televisión alemana donde algunas personas relataban sus experiencias. En este mismo programa, una pesquisa velada que parte de la población humana sufre un síndrome de pánico, aunque cuando todos los afectados procurasen esconder los síntomas por temor a ser considerados locos, pero en la época de que Mary había sufrido su primer ataque, que nada de eso era conocido. Fue el infierno, el verdadero infierno, pensó encendiendo otros cigarrillos. El piano continuaba sonando. La chica parecía tener la energía suficiente como para pasar la noche en vela. Desde que Verónica llegara al sanitario, muchos intensos se habían visto afectados por su presencia y Mary era una de ellos. Al principio había procurado mantenerse alejada, teniendo de persas sus ganas de vivir. Era mejor que continuase deseando la muerte. Ya no podía evitarla. El doctor Igor había propagado el rumor de que, aunque continuase aplicándole inyecciones todos los días, del estado de la chica se deterioraba claramente y no conseguiría salvarla de ninguna manera. Los internos habían entendido del mensaje y mantenían distante de la mujer, coordenada, pero sin que nadie supiese exactamente por qué Verónica había comenzado a luchar por su vida, aunque solo 2 personas se le hubieran aproximado. Seda, que salía mañana y no muy habladora, y Edward. Mary necesitaba tener una conversación con Edward. Él siempre se escuchaba con respeto. Es que el joven no entendía que la estaban devolviendo al mundo y que eso era lo peor que podía hacer una persona sin esperanzas de salvación. Consideró 1000 maneras de explicar el asunto, pero todas ellas iban a creerle un sentimiento de culpa. Y eso ella no lo haría nunca. Mary reflexionó un poco y decidió dejar las cosas correr a su ritmo normal. Ya no ejercería de abogada y no quería dar el mal ejemplo de creer nuevas leyes de conducta en un lugar donde había reinar la anarquía, pero la presencia de la chica había afectado a mucha gente. Ahí algunos estaban dispuestos a reemplazar sus vidas. En una de las reuniones de la fraternidad, alguien había internado a explicar por qué le estaba sucediendo los fallecimientos en Billet, aunque de repente, sin dar tiempo a que nadie meditara en el ello, o al final de una larga enfermedad, cuando la muerte es siempre una bendición. En el caso de aquella chica, sin embargo, el panorama
Era dramático porque el joven estaba deseado volver a vivir y todos sabiendo que era imposible. Algunos se preguntan, ¿y ya qué se estuviese pasando en mí? Y yo ya tengo una oportunidad, la estaré aprovechando. Otros no se preocupaban por la respuesta. Hace mucho tiempo que había desistido y ya formaba parte de un mundo donde no existía ni vida ni muerte ni espacio ni tiempo, pero muchos no obstante se veían obligados a reflexionar. Amari era uno de ellos. Verónica dejó de tocar el piano por un instante y vio a Mari allá afuera, afrontando el frío nocturno, no escaso abrigo. Querría suicidarse. No, ¿quién hizo hacerlo? Fui yo. Volví al piano. En sus últimos días de vida había plasmado finalmente su gran sueño, tocar con alma y su corazón. Como y cuantas quisiera, no tenía importancia que su único auditorio fuera ese muchacho esquizofrénico. Él parecía entender la música y era eso solo le importaba. Mary nunca había pensado en el suicidio, por el contrario, 5 años atrás, en el mismo cine al que fue hoy, había completado horrorizada una película sobre la miseria en El Salvador, que había hecho considerar lo importante que era su vida. En aquella época, con sus hijos creídos y ya encaminados en sus respectivas profesiones, estaba decidida de dejar la tediosa e inalcanzable práctica de la abogacía para dedicar el resto de sus días a una entidad humanitaria. Los rumores de la guerra civil en el país crecían a cada momento, pero Mary no lo daba crédito. Era imposible que finalizaran el siglo de la Comunidad Europea permitiese que alteraba un nuevo conflicto bélico a las puertas del nuevo milenio. Al otro lado del mundo, sin embargo, la gama de las tragedias era enorme y entre ellas estaba la del Salvador. Con sus criaturas pensaba hambre en la calle y siendo obligadas a prometirse. ¡Qué horror! Comentó a su marido que le hallaba sentado en el sillón al lado. Él asintió con la cabeza. Hacía mucho tiempo que Mary venía trazado de la adicción, pero quizás fuese ya la hora de hablar con él. Ya había recibido todo lo que puede ofrecer lo bueno: casa, trabajo, buenos hijos, el necesario divirtiéndose, la cultura, ¿por qué no hacer ahora algo con el prójimo? Mary tenía contactos con la Cruz Roja y sabía que necesitaba dependentemente voluntarios en todas partes del mundo. Estaba harta de trabajar, luchando con la burocracia, los procedimientos, incapaz de ayudar a gente de pérdida años de su vida intentando solucionar problemas que no había creado. Trabajar en la Cruz Roja, en cambio, le daría resultados inmediatos. Decidió que en cuanto saliera del cine le sugeriría ir a un café a discutir la idea. La pantalla mostraba un funcionamiento del gobierno salva, salvadoreño, salvadoreño dando una disculpa banal para determinada injusticia y de repente Mary sintió que su corazón se aceleraba. Se dijo a sí misma que no era nada, quizás el aire enrarecido de la sala y estuviese afliccionado sin el síntoma periodista. Saldría al yard entrenada para respirar un poco, pero en una sucesión rápida de acontecimientos el corazón comenzó a latir más y más fuerte y ella sintió un sudor frío. Se asustó, intentó concentrar su atención en la película para ver si se alejaba de su mente cualquier pensamiento negativo. Sin embargo, advirtió que ya no conseguía ante sus ojos los subtítulos sucediendo en la pantalla. Las imágenes conseguían desfiliado. Ante sus ojos los subtítulos eran visibles, pero Mary parecía saber entrado en una realidad completamente diferente. Todo
donde todo aquello era extraño, fuera de lugar, propio de un mundo donde jamás había estado antes. Me encuentro mal, dijo a su marido. Había procurado evitar al máximo saber que este comentario porque significaba admitir que algo más profundamente le afectaba, pero era imposible arrastrarlo más. Vámonos, respondió él, cuando tomó de la mano a, de su mujer para ayudarla a levantarse. Notó que estaba helada. No podré llegar hasta afuera. Por favor, dime qué me está pasando. El marido se asustó. El rostro de Mary estaba cubierto de sudor y sus ojos tenían un brillo diferente. Cálmate, saldré y llamaré a un médico. Ella se desesperó. Las palabras tenían sentido, pero todo el resto, el cine del pernuabra, las personas sentadas a un lado de la otra, complejo, una pantalla ilustrada, todo aquello parecía amenazador. Tenía la seguridad de que estaba viva. Podía estar palar la vida de su alrededor, como si fuese sólida y nunca le había pasado esto antes. No me dejes aquí sola de ningún modo. Me levantaré y saldré contigo. Camina despacio. Los dos pidieron permiso a los espectadores que se encontraban en la misma fila y empezaban a caminar en dirección al fondo de la sala donde estaba la puerta de salida. El corazón de Mary estaba ahora completamente desbocado y ella tenía la certeza, absoluta certeza de que nunca conseguiría salir de ahí. Todo lo que hacía, cada gesto suyo, colocar un pie delante del otro, pedir permiso, agarrarse del brazo del marido, inspirar y expirar. Parecía consciente y pensando que otro era aterrador. Nunca había sentido tanto miedo de su vida. Me voy a morir dentro de un cine. Y le pareció que entendería lo que estaba pasando porque unas amigas había muerto dentro de un cine muchos años atrás. Un aneurisma había estallado en su cerebro. Los aneurismas cerebrales son como bombas de tiempo en los vasos consanguíneos y se forman pequeñas varices como ampollas o burbujas en neumáticos usados y pueden quedarse ahí durante toda la existencia de una persona sin que pase nada. Nadie sabe si tiene un aneurisma hasta es descubierto sin querer, como el caso de la radiografía de un cerebro hecha por otros motivos. En el momento que ella estallaba inundando toda la sangre, llenando inmediatamente a la persona al estado de coma y generalmente provocando su muerte al poco tiempo. Mientras caminaba por el corredor de la sala oscura, Mary se acordaba de la amiga perdida. Lo más extraño, sin embargo, era cómo la explosión del aneurisma estaba afectando su percepción. Parecía haber sido transformada para un planeta diferente, viendo cada cosa familiar como si fuera por primera vez. Y el miedo aterrador explicable, el pánico del hallarse sola en aquel otro planeta, la muerte. No puedo pensar, tengo que fingir que todo está bien y todo acabará bien. Procuro actuar con la naturalidad y durante algunos segundos la sensación de extrañeza se atenuó desde el momento que sintió el primer síntomas de taquicardia hasta el instante que lanzó la puerta. Había pasado los 2 últimos minutos más aterradores de su vida, cuando llegaron a la sala de espera iluminada. No obstante, todo parecía volver, engañándome a la normalidad. Los colores más intensos, al ruido de la calle, parecía entrar para doquier en el conjunto en totalmente irreal. Comenzó a reparar en detalles que nunca había notado. La nitidez de la visión comenzó a separar en detalles que nunca había
notado la niñez de la visión, por ejemplo, que cubre apenas una pequeña área donde contrasemos nuestros ojos, mientras que el resto queda completamente desconfocado. Fue más lejos, aún sabía que todo lo que venía a su alrededor no pensaba ser una escena creada por impulsos electrónicos dentro de su cerebro, utilizando impulsos de escena creada. Luces se restaban en su cuerpo gelatinoso llamado ojo. No podía empezar, a pesar de que eso, si siguiera por ese camino, iba a terminar completamente loca. A esas alturas, el miedo al aneurisma ya había desaparecido, había salido del cine y continuaba viva, mientras que su amiga no había tenido ni tiempo de moverse de la butaca. Llamaré a una ambulancia, dijo su marido, al ver el rostro pálido y los labios sin color de su mujer. Llama a un taxi, pidió a Mary, escuchando el sonido que salía de su boca, consciente la vibración a cada cuerda vocal. Ir al hospital significaba aceptar que estaba realmente muy mal, y Mary estaba decidida a luchar hasta el último minuto para que las cosas volviesen a ser lo que eran. Salieron al exterior y el frío constante pareció ejercer algún efecto positivo. Mary fue recuperando poco a poco el control de sí misma, aun cuando el pánico, el terror implacable continuase, mientras el marido, desesperado, intentaba encontrar un taxi. Aquella hora de la noche, ella se sentó en el borde de la acera y procuró no mirar lo que le rodeaba, porque los chicos jugando, los autobuses circulando, la música que venía de un parque, que atracciones de las cercanías, todo aquello parecía absolutamente surrealista, inmediatamente irreal. Finalmente apareció el taxi. Al hospital, ordenó el marido, ayudándolo a una mujer. Al entrar a la casa, por el amor de Dios, pidió en ella. No quería más lugares extraños. Necesitaba desesperadamente cosas familiares, igual que le ayudaron a conjurar el pavo, el, pa, el pavor que la embargaba. Me siento mejor, le dijo a su marido. Debe de haber sido algo que comí. Cuando llegaron a mi casa, el mundo volvía a parecer el mismo que conocí desde su infancia. Al ver al marido dirigirse hacia el teléfono, le preguntó qué iba a hacer. Llamar a un médico. No hace falta, mírame. Verás que estoy bien. El color había vuelto a su rostro. Su corazón latía normalmente y el miedo incontrolarse había desaparecido. Mary durmió pesadamente aquella noche y se desapartó con una certeza. Alguien había de haber colocado alguna droga en el café que había bebido antes de entrar en el cine. Todo no había pasado en el ser broma peligrosa, y ella estaba dispuesta al atardecer a llamar a un oficial del juzgado e ir hasta un bar para intentar descubrir el imposible autor de la vida. Se fue al trabajo, despachó algunos expedientes que le estaban pendientes y procuró contratarse en los más diversos asuntos. Fue la experiencia del día anterior. La había dejado aún poco asustada y necesitaba demostrarse a sí misma que en aquello no se repetía nunca más. Discutió con uno de sus socios en firme no sobre El Salvador y mencionó de paso, ya que estaba cansada de hacer todos los días lo mismo. Quizás haya llegado la hora de retirarme. Era una de las mejores profesionales que tenemos, le dijo el socio, y el derecho de una de las escenas actividades donde la edad siempre cuenta a favor. ¿Por qué no tomas unas largas vacaciones? Estoy seguro de que después volverás aquí en el... Aún te estimo. Quiero dar una vuelta total
a mi vida, vivir una aventura, ayudar a los demás, hacer algo de que nunca haya hecho. La convención acabó. Ahí fue hasta la plaza. Almorzó en un restaurante más caro, el que salió frecuente, y volvió más temprano al despacho. A partir de aquel momento que estaba empezando a retirada, el resto de los empleados aún no había regresado, y Mary aprovechó para examinar el trabajo que aún estaba sobre su mesa. Abrió el cajón para coger una estilografía que siempre dejaba en el mismo lugar y no consiguió encontrarla por una fracción de segundo. Pensó que quizás estuviera actuando de manera extraña, pues tal vez no había vuelto a poner la pluma donde debía. Este detalle intranscendente fue suficiente para su corazón. Se volvía a disparar. El terror de la noche anterior se reproduciera con su fuerza. Mary se quedó paralizada. El sol que entraba por las persaciones conferencia el torno un color diferente, más vivo, más agresivo, pero ella tenía la sensación de que se iba a morir en el mismo minuto siguiente. Lo que estaba sucediendo era totalmente insólito. ¿Qué estaba haciendo en aquel despacho? Dios mío, yo no creo en ti, pero ayúdame. Volvió otra vez al sudor frío y vio que no podía controlar su miedo. Si alguien entrase ahí en aquel momento notaría su mirada asustada y ella estaría despedida. El frío había hecho que se sintiera mejor que el día anterior, pero cómo llegar hasta la calle otra vez. Estaba sintiendo cada detalle de lo que estaba sucediendo, el ritmo de la respiración. Había momentos en que sentía que si no inspirarse y estirarse el cuerpo, sería incapaz de hacerlo por sí o solo. El movimiento de la cabeza, las imágenes caminaban en ese lugar, como si hubiese una cámara de televisión girando, el corazón latiendo cada vez con su mayor agitación, el cuerpo dañado por un sudor helado y denso. El terror sin ninguna explicación. Se sintió presa del miedo enorme a hacer cualquier cosa, a dar cualquier paso, a salir de donde estaba sentada, a pasar. Había pensado el día interior, pero ahora estaba en el trabajo que debo hacer. Miró el reloj, que le pareció también un mecanismo absurdo, con dos agujas gritando. El tomo el mismo eje, indicando una medida del tiempo que nadie jamás había explicado por qué debía ser 2 o no 10, como todas las otras medidas creadas por el hombre. No pudo pensar en estas cosas, me volverían loca. Loca tal vez fuese la palabra adecuada para que no estaba pensando, reuniendo toda su voluntad. Mary se levantó y se dirigió al lavabo. Felizmente la oficina continuó vacía y ella consiguió llegar a su donde quería en un minuto que le pareció una eternidad. Se lavó la cara, la sensación de extraña se disminuyó, para el miedo continuaba. Pues ahora se dijo, ayer pasó. Recordaba que el día anterior el extrañado episodio había durado aproximadamente unos 30 minutos. Se encerró dentro de uno de los inmaduros. Se sentó y colocó una cabeza entre las piernas. La posición hizo que el sonido de su corazón se ampliase. Y Mary encontró el cuerpo. Pasara se quedó ahí pensando que ya no conocía más a sí misma, que estaba irremediablemente perdida. Escuchó pasos de gente entrando y saliendo del lavabo, frigos que se habrían encerrado, conversaciones inútiles sobre temas banales. Más de una vez saliendo intentó abrir la puerta de meter donde ella estaba, pero ella emitía un murmullo y nadie insistía. Los ruidos de las descargas de las cristalinas sonaban como un algo perro pacífico capaz de derribar el edificio y llevarse a todas las personas al infierno.
pero según había percibido de miedo, fue pasando en su corazón, volviendo a la normalidad. Por su muerte, su secretaría era lo suficientemente incapaz mente como una ni siquiera notar su falta o ya toda la oficina habría estado en el lavabo, preguntando que si se encontraba bien. Cuando estuvo segura de haber recuperado su autocontrol, Mary abrió la puerta, se lavó la cara durante un buen rato, regresó a su despacho. ¿Estaba usted sin maquillaje?, le dijo una becaria. ¿Quiere que le preste el mío? Mary no se lo tomó en el trabajo de contestar. Entró a su despacho, consiguió su bolso, sus pertenencias y le informó su creencia de que se iba a casa por el resto de la jornada laboral. Pero tienes muchas entrevistas conectadas, contestó la secretaria. Usted no da órdenes, le recibe. Haga exactamente lo que mando. Anule las citas. La secretaria se acompañó con la mirada a aquella mujer con la que trabajaba desde hace casi 3 años y nunca le había hablado de su forma. Algo muy serio le debía estar pasando. Quizá alguien le había dicho que el marido estaba con la casa, con un amante, y ella quería sorprenderlo en francamente adulterio. Es una abogada completamente. Sabe cómo actuar, se dijo la chica. Seguramente mañana le pediría disculpas. No hubo mañana. Aquella noche Mary tuvo una extensa conversación con su marido y le describió todos los síntomas que había sentido juntos. Llegar a la conclusión de que palpitaciones en el corazón, el sudor frío, la sensación de extraña importancia y descontrol. Todo podía ser reunido en una sola palabra: miedo. Marido y mujer estuvieron juntos. Lo que estaba pasando, pensó, el tumor cerebral, y tampoco lo dijo. Buscaron un terror común de dialogarla con la lógica y la razón con la gente madura. Creo que sería continuar que te sientes en los exámenes. Mary aceptó con una condición. Nadie, ni siquiera sus hijos, debería saber nada. Al día siguiente solicitó a una concedida una excedencia de 30 días en un estudio de abogacía. El marido pensó en llevarla a Austria, donde estaban los grandes estadísticas de las enfermedades cerebrales, pero ella no quería salir de casa. Los ataques ahora eran más frecuentes y duraban más tiempo, con muchas dificultades, y después de que Mary ingiriese unos calmantes acompañadas por su marido, se dirigió a un hospital en Luisiana. Se sometió a un exhaustivo chequeo. No le encontraron nada normal, ni rastros de arenua, de lo que la tranquilizó definitivamente a este respecto. Pero los ataques de pánico continuaban. Mientras el marido se ocupaba de las compras y cocinaba, Mary hacía una limpieza diaria y excursiva de la casa. Para mantener su mente concentrada en otros asuntos, comenzó a leer todos los libros de la manera. Su mente concentrada en otros asuntos, comenzó a leer todos los libros de psiquiatría para que podía encontrar, pero pronto suspendió su lectura porque le daba la impresión de que desaparecía cada una de las enfermedades descritas de los textos. Lo más terrible de todo era que, a pesar de que los ataques no eran ya ninguna novedad, ella continuaba sintiendo pavor, extrañeza ante la realidad, incapacidad para controlarse. Además de eso, empezó a culparse por la situación del marido, que estaba obligado a trabajar el doble al tener que cumplir sus tareas de ama de casa, con excepción de limpieza. Al ver que los días pasaban y la situación no se resolvía, Mary comenzó a sentir y teorizar
una irritación profunda. Todo era motivo para pedirse la cama y comenzarse a gritar, terminando invariablemente a un llanto compulsivo. Pasados 30 días, el socio de Mary, el despacho, se presentó en su casa. Él llamaba todos los días, pero ella no atendía el teléfono. Indicaba a su marido que dijera que estaba ocupada. Aquella tarde el socio no dejó de tocarle el timbre hasta que le abrieron la puerta. Mary había pensado que una mañana tranquila preparó un té. Hablaron sobre el despacho y le preguntó cuándo volvieras a trabajar. Nunca más. El socio recordó la conversación que había sostenido acerca de El Salvador. Siempre has dado lo mejor de ti y tienes derecho a elegir lo que quieras hacer con tu vida, dijo él sin recordar la voz, pero pienso que el trabajo en estos casos es la mejor de las terapias. Viajas, conoce el mundo, sé inútil donde creas que te necesitan, pero recuerda que las puertas de nuestro bufete están abiertas esperando tu regreso. Al oír esas palabras, Mary estalló en sus hoyos como acostumbraba a hacer últimamente con estas muchas felicidad. El socio esperó hasta que ella se calmó, pero un buen a bordo no preguntó nada. Sabía que tenía más probabilidades de conseguir una respuesta con un silencioso, con una pregunta, y así fue. Mary le contó todo desde lo que había pasado en el cine hasta sus recientes ataques históricos con el marido, que tanto le apoyaba. Estoy loca, dijo. Es una probabilidad, respondió él, con aire de que entendí todo, pero con ternura en su voz. En este caso tiene dos alternativas: o seguiré enferma. No hay tratamiento para lo que estoy sintiendo, continuó en pleno dominio de mis facultades mentales, y estoy tensa porque tengo esta situación ya se lo prolonga demasiado tiempo, pero no tengo los síntomas clásicos de la locura como, como ausencia de la realidad, desinterés o agresividad por contarla. Solo miedo. Es lo que todos son locos dicen que son normales. Los dos riones y ella preparó un poco más de té. Conversaron sobre el tiempo, el éxito de la independencia eslovena y las tensiones que comenzaban a seguir entre Croacia y Yugoslavia. Mary veía cada día mucha televisión y estaba muy bien informada sobre todos los temas. Antes de despedirse, el socio retomó el asunto. Acaban de abrir un sanatorio a la ciudad, dijo el capitán extranjero, y tratamiento de primer mundo. ¿Tratamiento de qué? Desequilibrios, digamos, y el miedo exagerado. Es un desequilibrio. Mary prometió pensar en el asunto, pero no tomó ninguna decisión. En este sentido, los ataques de pánico se sucedieron durante otros meses hasta que se comprendió que no solamente de tu vida personal, sino su matrimonio se estaban viviendo abajo. Nuevamente pidió algunos claramente y se atrevió de salir de la casa por segunda vez de 60 días. Tomó un taxi y se dirigió al nuevo sanatorio. En el camino del chofer y le preguntó si iba a visitar a alguien. Dicen que es muy confortable, pero también dice que los locos furiosos y los tratamientos incluyen electrodos. Voy a visitar a alguien, respondió Mary. Bastó apenas en unas horas de conversaciones para que los 2 meses de sufrimiento de más terminasen. El director de la institución, un hombre alto con los cabellos teñidos de negro que atendía por el nombre del doctor Igor,
Le explicó que se trataba solo de un caso de síndrome de pánico, enfermedad recién administrada de los anales de la Británica Universal. No significaba que la enfermedad sea nueva, explicó cuidadosamente de ser bien comprometido. Sucede que las personas afectadas acostumbraban es esconderla por miedo a ser confundidas con los locos. Se tratan de ser tan solo de ser equilibrado químico del organizador. Al igual de la depresión, el doctor Igor escribió una receta y le pidió que resolviese a su casa. No quiero volver ahora, respondió Mary. A pesar de todo lo que usted me ha explicado, no vengo a valorar para salir a la calle. Mi matrimonio se ha vuelto un infierno y debo permitir que mi marido se recupere de estos meses que ha pasado cuidando de mí, como sucediera siempre en casos como este, dando de los que accionistas querían mantener al hospital funcionando en plena capaz del doctor Igor aceptó el ingreso, aunque dejando bien claro que no era necesario. Mary recibió la medicación adecuada, tuvo asistencia psicológica y los síntomas fueron disminuyendo para desaparecer completamente. En este intervalo, sin embargo, la noticia del internamiento de Mary ocurrió por la pequeña ciudad de Lugiana. Su socio, amigo de muchos años, compañeros, que no se sabía cuántas horas de alegría y dispuesto vino a visitarla al billete. La felicitó por haber tenido el valor de seguir su consejo y haber buscado ayuda para. Después de informó de la razón de su visita. Quizás sea realmente el momento de retirarte. Mary entendió de lo que había detrás de aquella palabra. Nadie iba a querer confiar sus asuntos más abogadas que ella había estado internada en un manicomio. Dijiste que el trabajo era la mejor terapia. Tengo que volver aunque sea por un poco tiempo. Ella guardó cualquier reacción porque él no dijo nada. Mary continuó. Tú mismo me exigiré que más traste cuando yo podía hacer la jubilización. Estaba pensando en salir viciosa, realizada por mi libre y espontánea voluntad. No quiero dejar mi empleo así porque fue detorrada. Dame por lo menos una oportunidad de recuperar mi autoestima y entonces pedir la jubilización. El abogado carraspeó. Yo sugeriría que las trataras porque no internaras, pero era una cuestión de supervivencia y simplemente no conseguía salir de la calle. Mi matrimonio se estaba acabando. Mary sabía que estaba desapareciendo sus palabras. Nada de lo que dijese o hice conseguiría disminuirlo. Al fin y al cabo era prestigio de bufete lo que estaba en un juego. Aún así lo intentó una vez más. Yo aquí dentro he convertido unos con dos pocos tiempos de personas, gente que no tiene posibilidad de volver a la sociedad y gente que estaba absolutamente curada, pero prefiere fingirse loca para no tener que enfrentarse a las responsabilidades de la vida. Necesito volver a juntarme a mí misma. Debo consentirme que soy capaz de tomar mis propias decisiones. No puedo ser empujada a cosas que no he escogido. Podemos cometer muchos errores en nuestras vidas, contestó el abogado. Menos uno, aquel que no destruye. Es inútil continuar las conversaciones. En opinión del socio, Mary había cometido un error garrafal. 2 días después, le anunciaron la visita de un abogado, esta vez un juguete diferente, considerado el mejor viral de obra de sus ex compañeros. Mary se animó, quizás el suspicio de que ella estaba libre para aceptar un nuevo empleo y ahí estaba la oportunidad de recuperar su lugar en el mundo. El abogado entró a la sala de visitas, se sentó delante de ella, sonrió y le preguntó
Sí, ya estaba mejor y sacó varios papeles de su portafolio. Estoy aquí de representación de su marido, le informo, esto es una solicitud de divorcio. Naturalmente le pagarás sus gastos del hospital durante el tiempo que permanezca aquí. Esta vez Mary no reaccionó, firmó todo aún sabiendo de que, acuerdo con la injusticia que se había aprendido, podría prolongar identificamente aquel batalla legal. Seguidamente fue a hablar con el doctor Igor y le dijo que los síntomas de pánico habían retornado. El doctor Igor sabía que ella estaba mintiendo, pero prolongó el internamiento por todo tiempo indefinido. Verónica decidió ir a acostarse, pero Edward continuaba de pie, al lado del piano. Estoy cansada, Edward. Necesito dormir. Le hubiera gustado seguir tocando para ir extrayendo de su memoria, anestesiada, todos los sótanos y agacios que conocía, porque él sabía admirar sin exigir, pero su cuerpo no aguantaba más. El hombre también pareció tan atrayente. Si por lo menos saliese un poco de su mundo y él mirarse otra mujer. Pero entonces sus últimas noches en esta tierra podía ser la más hermosa de su vida, pero porque Edward era el único capaz de entender que Verónica era un artista de su vida, porque Edward era el único capaz de entender que Verónica en una vinculación, pero jamás lo habían tenido con nadie, a través de las emociones pura de una durante a un allegro. Edward era el hombre ideal, sensible, educado, había destruido un mundo carente de interés, pero recrearlo de nuevo en su cabeza, esta vez con nuevos colores, personajes e historias, y este mundo nuevo incluía una mujer, un piano y una luna que continuaba creyente. Yo podría enamorarme, ahora entregarme enteramente a ti, declaró sabiendo que él no podía entenderla. Tú me pides apenas un poco de música, pero yo soy mucho más de lo que pensaba que era, y me gustaría compartir otra cosa que, llegando a entender, Edward sonrió, lo habría entendido. Verónica, sintiendo miedo de la buena educación, decide que no debía hablar de amor de una manera tan directa y jamás a un hombre al que se había visto tan pocas veces, pero decidió continuar porque no tenía nada que perder. Tú eres amor, el único hombre sobre la faz de la tierra porque el cual me podía presionar, Edward, simplemente porque cuando yo muera tú no sentirás mi ausencia, porque no sé cuál es la esquizofrénico siente, pero ciertamente no creo que llegue a soñar la presencia que nadie, quizás al principio te extrañara no escuchar más música durante la noche, sin embargo querer siempre que aparezca la luna habrá alguien dispuesto a tocar sótanas, principalmente un sanatorio, ya que ya que todos somos lunáticos. Ignoraba cuál era la relación entre locos y la luna, pero debí ser muy intensa puesto que usaban más palabras derivadas de ella para describir a los enfermos mentales. Y yo tampoco sentir ausencia de Edward porque está muerta lejos de aquí, y como no tengo miedo de perder, no me importa lo que puedas pensar o no me de mí. Hoy toque para ti con una mujer enamorada fue magnífico, fue lo mejor momento de mi vida. Miró a Mary allí afuera, recordó sus palabras y volvió a mirar al muchacho frente a ella. Verónica se sacó de al jersey y se acercó a Edward. Si tenía que hacerlo algo para preferible
hacerlo. Entonces Mary no soportaría el frío exterior durante mucho tiempo y pronto volverá a entrar. Él retrocedió. La pregunta en sus ojos era otra: cuando volverá al piano, cuando tocaría su nueva pieza para llenar su alma con los mismos colores, sufrimientos, dolores y alegrías de aquellos comportamientos locos que habían atravesado tantas generaciones con sus obras. La mujer que estaba allá afuera me dijo: mastúrbate, conoce a donde quieras llegar. Podría ir más lejos de lo que siempre fui. Ella tomó su mano y lo quiso llevar hasta el sofá, pero Edward educadamente resuró preferir quedarse de pie donde estaba junto al piano esperando pacientemente que ella volviera a tocar. Verónica se quedó desconcertada, pero pronto se dio cuenta de que no tenía nada que perder. Estaba muerta. Ella servía de alimentando los miedos y prejuicios de que siempre limitando su vida. Se quitó la blusa, el pantalón, el sostén de las bragas y se quedó desnuda delante de él. Edward rió. Ella no sabía de qué, pero se dio cuenta de que había reído. Delicadamente cogió su mano y le colocó sobre su sexo. La mano se quedó ahí, inmóvil. Verónica desistió la idea de la retiró. Algo la estaba excitando mucho más que un simple contacto físico con aquel hombre. El hecho de que podía hacer lo que quisiera con él. Había límites exactos de la mujer de afuera que podía entrar a cualquier momento, que nadie se debía de estar despierto. Su sangre empezó a circular más rápidamente y el frío que sintiera el desnudarse totalmente vestido. Verónica decidió que la mano basta su sexo y comenzó a masturbarse. Ya lo había practicado antes, sola con alguna pareja, pero nunca en una situación como esta, en la que el hombre lo estaba mostrando el menor interés por lo que estaba aconteciendo. Eso examinante, muy examinante, de pie con las piernas abiertas, Verónica se tocaba su sexo, sus senos, su cabello, entregándose como nunca se entregara, no tanto porque quisiera ver en aquel chico salir de su mundo distante, sino porque nunca había experimentado tanta sensación. Empezó a hablar, a decir cosas impensables y que sus padres, sus amigos, sus centros harían, considerando que lo más sucio del mundo llegó a su primer órgano, y se mordió los labios para no gritar de placer. Edward la miraba frente de frente y fijamente. Había un brillo diferente en sus ojos. Daban la impresión de que fuese consciente de algo, aunque a veces tan solo de una energía. El calor de su sudor, el olor de que exhalaba su cuerpo. Verónica aún no estaba satisfecha. Se arrodilló y comenzó a masturbarse otra vez. Quería morir de gozo, de placer, pensando y realizando todo lo que siempre le había sido prohibido. Imploró el hombre de la pálpara de su somestira que la humase para todo lo que viniera en gana. Le hubiera gustado de seda. También estuviese ahí, porque una mujer sabe cómo tocar el cuerpo de otra, como ningún hombre le consigue, ya que conoce todos sus secretos. De rodillas antes aquel hombre de pie, ella se sintió poseída de pálpada y uso, llegando esta vez intenso que nunca, como si todo a su alrededor fuese a explotar. Se acercó el ataque cardíaco, pero que también había tenido aquella mañana, pero yo no le encendiera la menor importancia, porque morir gozando, estrellándose, sintió nada de su sujeter del sexo de Edward, que se encontraba justo delante de su rostro, pero no se quería correr ningún riesgo. Se tropezar aquel momento que estaba tan yendo lejos, muy
lejos exactamente como leí dicho Mary. Se imaginó reina y exclamó dormidora y dorminada. En sus fantasías hacía el amor con blancos, negros, amarillos, homosexuales, mendigos. Era de todos y todos podían hacer todo. Tuvo 2, 3 orgasmos seguidos, imagina todo lo que nunca había imaginado antes y se entregó con los océanos y a lo más puro. Finalmente no consiguió contratarse más y gritó mucho de placer del dolor de los órganos seguidos de los muchachos, hombres, mujeres que habían entrado y salido de su cuerpo, usando las puertas de su mente. Se acostó en el suelo y se dejó estar ahí, bañada de sudor con su alma inundada de paz. Se había escondido en sí misma sus deseos ocultos sin nunca saber bien por qué, y no necesitaba una respuesta, le bastaba haber hecho lo que había hecho, entregarse. Poco a poco el universo volvió a su lugar y Verónica se levantó. Edward se había mantenido inmóvil todo el tiempo, pero algo le parecía haber cambiado. Sus ojos demostraban ternura, una ternura muy próxima. En este mundo fue tan bueno que consiguió ver el amor en todo hasta que los ojos de un esquizofrénico empezaba a vertirse como sintió una tercera presencia en la sala. Mary estaba ahí. Verónica no sabía en qué momento había entrado, lo que había escuchado o visto, pero aún así no vestía ni vergüenza ni miedo el límite o mirarla. Con la misma distancia con lo que se miraba una persona demasiado próxima, hice lo que surgiste, dijo. Llegué lejos. Mary permaneció callada. Acababa de revivir momentos muy importantes de su vida y sentía un cierto malestar, quizás fuera de la hora. Regresar al mundo, enfrentar dos avatares del mundo exterior, decir que todos podrían ser miembros de una gran fraternidad, aunque nunca hubiese conocido un manicomio, como aquella chica, por ejemplo, cuya única razón para estar en billeter era haber alertado contra su propia vida. Ella nunca había conocido el pánico de la depresión, las vibraciones músticas, las posiciones, los límites de la que mente humana no puede llevar. Aunque hubiese conocido a tantos hombres, nunca había sentido lo que hay en el más oculto en sus deseos, y el resultado era lo que conocía ni la mitad de su vida. Ah, si todos pudiesen conocer y vivir con una locura interior, sería peor el momento, ¿no? Las personas serían más justas y felices porque no hice nunca esto antes. El que quiere me interpretes una pieza más, dijo Mary, mirando hacia Edward. Creo que le mereces. Le haré los... Pero contéstame, porque nunca había hecho esto antes. Sí soy libre, pero si puedo pensar en todo lo quiero, pero porque siempre evité imaginar situaciones prohibidas. Prohibidas escuchar, fui abogada y conozco las leyes. También fui católica y conocí de memoria muchos pasajes de la Biblia. ¿Qué quieres decir con prohibidades? Mary se acercó a ella y le ayudó a ponerle al jersey. Mírame bien a los ojos, porque no te olvides que yo, de los que te voy a decir esto, existen dos provisiones, por una ley del hombre y por la otra ley de Dios. Nunca fuerces una relación con alguien, porque considerando es zurdo, y nunca tengas relaciones en menores, porque esto es lo peor de los pecados. Aparte de este, eres libre. Siempre existe alguien que quiere exactamente lo mismo que tú deseas. Mary no estaba dispuesta a enseñarme asuntos importantes a alguien que iba a morir tan pronto. Con una sonrisa dijo: buenas noches, Jimmy. Retiro.
Edward no se motivó, espera que Verónica intensamente una pieza para él. Ella tenía que recompensarlo por el inmenso placer que había proporcionado solo por pertenecer delante de ella por su locura sin pavor ni repulsión. Se sentó al piano y volvió a tocar. Sentía el alma ligera y ya ni siquiera el miedo de la muerte la atormentaba. Había vivido lo que había inconsiderada de sí misma, había conocido los placeres que podía experimentar una virgen y una prostituta, una clave y una reina, una intensamente los de una esclava para una reina. Aquella noche, como por milagro, todas las canciones que sabía volviendo a su mente e hizo que Edward disfrutase tanto como lo había hecho ella. Cuando encendió la luz, el doctor Igor se sorprendió al ver a la chica sentada en la sala que esperando su consultorio. Aún es más temprano y tengo que el día desocupado. Sé que aún es temprano, dijo ella, y aún no empezaba el día, pero necesito hablar un poco, solo un poco, necesito ayuda, tener orejas, su piel carecía un brillo, síntomas picos que quienes ha pasado de noche en verla. El doctor Igor resolvió dejarla entrar. Le pareció que se sentaba, encendió la luz del consultorio y abrió las cortinas. Iba a amanecer al menos de unas horas. Pronto podría ahorrar la electricidad. Los acontecimientos vigilaban mucho los gestos, por infiltraciones que fueran. Dio una rápida mirada de su agenda. Seda ya había recibido sus últimos shocks de insulina y habían reaccionado bien o una excelente. Había conseguido sobrevivir a este tratamiento humano. Menos mal en que aquel caso específico el doctor Igor había examinado en el consejo del hospital firmarse de una declaración en virtud a la cual se responsabilizaba los resultados. Pasó a examinar los informes. 2 o 3 pacientes habían actuado de manera agresiva durante la noche, según el relato de los enfermos. Entre ellos Edward, que había vuelto a la enfermería de los 4 de la madrugada y ya se había negado a tomar sus pastillas para dormir. El doctor Igor tenía que tomar alguna medida porque sus pastillas para dormir. El doctor Igor tenía que tomar alguna medida, pero por más literal del billete, frecuencias internamente era preciso mantener las apariencias de una institución conservadora y reserva. Tengo que solicitarles algo muy importante, le dejó la chica para el doctor de Igor, que les prestó atención con un estetoscopio. Comenzó a auscultar sus pulmones, su corazón, probó sus reflejos y examinó el fondo de su retina. A una pequeña linterna portátil detectó que ella no tenía apenas rastros de envenenamiento a causa del vitrolio o la amargura del todos prefieren llamarlo. Después cogió el teléfono y pidió a la enfermera que le trajera una medicina de compleja denominación. Parece que a usted no se le aplicó la inyección anoche, le dijo, pero me siento mejor. Se puede apreciar su cara, sus orejas, cansancio, falta de reflejos inmediatos. Si usted quiere aprovechar el poco tiempo de vida que le queda, por favor, haga lo que yo le mando. Justamente estoy aquí. Quiero aprovechar el poco tiempo que me resta, pero a mi manera. ¿Cuánto me queda? El doctor Higo miró por encima de sus fajas. Usted está muy condiciones responder, insistió ella. Ya no tengo miedito, ni enferita de miedo. Pareció tengo ganas de vivir, pero yo no. Pero pensé en eso, basta. Estoy restringida con distintos. Entonces, ¿qué quiere? La enfermera
entró con inyecciones en la mano. El doctor Igor hizo una señal con la cabeza y ella levantó delicadamente manga el suéter de Verónica. ¿Cuánto tiempo me queda? Repitió Verónica mientras la enfermera le aplicaba la inyección. 24 horas, quizás menos. Ella bajó los ojos, se mordió los labios, pero mantuvo el control. Ella bajó los ojos. Quiero pedirle dos favores. El primero, que me den un remedio, una inyección, sea lo que sea, pero que me mantengan despierta hasta entonces, para aprovechar cada minuto que me queda de vida. Tengo mucho sueño, pero no quiero dormir. Tengo mucho que hacer, cosas que siempre dejé en el futuro cuando pensaba que la vida era eterna, cosas por las cuales perdí el interés cuando empecé a pensar que la vida no valía la pena. Y su segunda petición, salir de aquí y morir afuera. Tengo que subir al castillo de la Jubiliana, que siempre estuvo ahí, y yo nunca tuve la curiosidad de verlo de cerca. Tengo que hablar con la mujer desde castañas de invierno y flores en primavera. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado y sin embargo nunca le he preguntado cómo encontraba cuando quiero andar por la nieve sin abrigo, sintiendo el frío intenso, yo que siempre iba bien abrigada, por miedo de coger el resfriado? En fin, doctor Igor, tengo que sentir la lluvia de mi rostro. Sonrió por los hombres que no intentaban aceptar todo. Quiero llorar en su pecho sin vergüenza. Demostrar mis madres, de decirle que la quiero, llorar en su pecho sin vergüenza, mostrar de mis sentimientos porque siempre los tuve pero no los escondía. Quizás entre la iglesia miré aquellas imágenes que nunca dijeron nada y terminaré diciéndome algo. Sin un hombre interesantemente me, me, me convenía a ir al bailar, bailaré en la noche, entraré hasta el excusante. Después me encontraré con él, pero no le de la manera como me fui con otros, unas veces inventando mantener el control, otras maneras como me fui con los otros, unas veces intentando controlar, otras fingiendo cosas que no sentía. Quiero entregarme a un hombre en la ciudad, a la vida y finalmente a la muerte. Se produjo un prolongado silencioso cuando Verónica acabó de hablar. Médico y paciente se miraban a los ojos a voz tal de atraídos, pensando en muchas posibilidades que unas simples 24 horas podían ofrecer. Puede prescribirle algunos medicamentos estimulantes, pero no es el aconsejo, dijo finalmente el doctor Igor. Le alejarán el sueño, pero también le quitarán la paz que usted necesita para vivir lo que ha reseñado. Verónica empezó a sentirse mal. Siempre que le dan aquella inyección, algo malo sucedía en su cuerpo, pero se estaba poniendo pálida. Quizás será mejor que se tumbe en la cama. Ya volveremos a hablar sobre esto mañana. Ella sintió otra vez ganas de llorar, pero logró reprimirlas. No habrá mañana, usted lo sabe bien. Estoy cansada, doctor Igor, muy cansada, pero eso le pedir las pastillas. Pasé la noche en verla entre el desesperado y la resignación. Podía haberse tratado de un nuevo ataque histórico de miedo como sucedió ayer. Pero ¿de qué serviría si aún tengo 24 horas de vida y hay tantas cosas ante mí? Decide que ver preferible sobreponerme la depresión. Por favor, doctor Igor, déjame vivir un poco tiempo que me queda, porque ambos sabemos que mañana puede ser tarde. Vaya a dormir ahora, insistió el médico, y vuelva aquí al mediodía. Volveremos a hablar. Verónica vio que a una media que había salida
dormir y volveré, pero puede dedicarme más algunos minutos. Muy pocos, esto muy ocupa hoy. Voy a ir al grano. Anoche por primera vez que masturbé de una manera completamente libre, pensé que en todo lo que nunca había estado atrevido. Y pensar, sentí completamente libre y pensé en que todo nunca me había atrevido a pensar. Sentí placer con cosas antes de que me estaba o me repetirían. El doctor Igor asumió la postura más profesional posible. No sabía dónde lo podía llevar más conservación y no quería problemas con su superior. Descubrí que soy más pervertida, doctor. Quiero saber si esto influyó en mi decisión suicidarme. Hay muchas cosas que yo desconocía de mí misma. Bien, se trata tan solo de dar una respuesta, pensó el médico. No es necesario que llame a la enfermera para ser testigo de la conversación y evitar si una eventual ecuación por abuso sexual. Todos nosotros queremos hacer cosas diferentes, respondió, y nuestras parejas también. Es más de lo que hay malo en eso, respondía. Usted mismo. Pues todo porque cuando todos sueñan y solo pocos realizan mundo entero, mientras que el cobarde, aunque estos pocos tengan la razón. ¿Quién tiene la razón más fuerte? En este caso, paradójicamente los cobardes, pero son más valientes y consiguen importe sus ideas. El doctor Igo no quiere ir más lejos. Por favor, vayan a descansar un poco porque tengo otros pacientes que atender. Si usted colabora veré lo que puedo hacer respecto a su segunda petición. La chica salió su próxima paciente. Era esa edad que debía recibir el alta. Pero el doctor Igor le pidió que espere un poco. Tenía que tomar unas notas sobre la conversación. Se quedaba de sostener con Verónica. Era necesario incluir un tenso capítulo sobre sexo y su disertación sobre el petróleo. Al fin y al cabo, la mayoría de estas neurosis y psicosis provienen de ahí. Según el fantasías, los impulsos electrónicos localizados en el cerebro y cuando no se cumplen terminan descargando sus energías y sus otras áreas. Cuando cursaba en medicinas, el doctor Igor había leído un instante tratando sobre las diferentes prácticas o desvisiones sexuales, radismo, masoquismo, homosexualidad, coprografias, voyeurismo, deseo, ser una palabra, obscenas, en fin. La lista es muy externa. Al principio creí que las prácticas eran todo solo el producto de ajuste mental de las ciertas personas que no conseguían una relación saludable con su pareja. Sin embargo, a medida que iba avanzando en su profesión de quiscriata y conversaban sus pacientes, se daban cuenta que todos ellos tenían algo diferente que contar. Se sentaban en confortable sillón de su despacho y con la mirada baja iniciaban una externa dispersión sobre el llamaba enfermedades, como si el médico no fuera él, o expresiones como si no fuerza el psiquiatra el encargo del decir. Y una por las personas normales decidieron fantasías que constaban con el tratado acerca de las diferentes prácticas eróticas de un libro, dicho que del paso que volvieron al derecho de la percepción pareja del acto sexual. Mujeres que habían estudiado en colegios de monjas soñaban con ser humilladas. Hombres que de chaqueta y corbata, funcionarios públicos de alto rango, confesaban que gastaban elevadas sumas en pagar astitutas normas solo para poder
lamearles los pies, muchachos enamorados de muchachos, chicas enamoradas de sus compañeros y colegio, de los maridos que querían ver sus esposas en brazos desconocidos, mujeres que masturbaban cada día más descuidan inicio de Audelio en el complementamiento de sus parejas, madres que necesitaban controlar el impulso de entregarse a su primer hombre que tocaba el timbre de su casa para traer algo, padres que contaban aventuras secretas en que los racismos travesías según para usar el ruinoso control de la frontera y orgías parecía que todo el mundo por lo menos en una vez que la vida deseaba participar en algún. El doctor Igor dejó descansar el momento estilográfica, reflexionó sobre si él mismo también, si a él también le gustaría la orgía de cual imaginaba.